Hola a todos, mi nombre es Telmo Visconti y en esta oportunidad vamos a presentar la resolución de ejercicios de la unidad 5 de electrostática. En el ejemplo 1 vamos a presentar un ejercicio de corriente continua, el cual nos dice lo siguiente. A partir del circuito que se presenta a continuación, se desea saber el valor de la resistencia equivalente del circuito, la caída de tensión en la resistencia 1. Bien, para comenzar a resolver el inciso A, nosotros tenemos que tener en cuenta que la resistencia equivalente será una única resistencia que equivaldrá a todas las resistencias presentes en el circuito. Además, tenemos que tener presente que las resistencias se pueden encontrar en serie o en paralelo. Si nosotros observamos el gráfico, podemos notar que tenemos 4 resistencias, una única fuente, un amperímetro situado en R4 o la resistencia 4 y un voltímetro en la resistencia 1. La intensidad, como nosotros sabemos, va del más al menos cuando indicamos la fuente o batería. La raya más larga va a indicar el positivo y la raya más corta indica el negativo. Para poder desarrollar este ejercicio, nosotros lo vamos a hacer por partes. Vamos a comenzar entonces por este pequeño par de resistencias, la cual vamos a llamar RA. La nomenclatura la vamos a utilizar en este ejercicio, pero se puede utilizar otra dependiendo lo que cada uno de ustedes quiera implementar. Esta resistencia equivalente A va a estar en paralelo con la resistencia 4. Una vez que desarrollamos el paralelo de RA con R4, vamos a tener otra resistencia equivalente que vamos a llamar en este caso B. Bien, como nosotros sabemos, RA tiene dos resistencias, las cuales se encuentran en serie, por lo que la resolución de esta resistencia equivalente va a ser simple, ya que va a ser una sumatoria de 30 ohms más 30 ohms, los cuales valen R2 y R3, por lo que la resistencia equivalente en A va a ser de 60 ohms. Luego tenemos que desarrollar el paralelo de esta resistencia A con R4, por lo que se va a presentar la siguiente ecuación, que va a ser 1 sobre R en B igual a 1 sobre R en A más 1 sobre R en 4. Reemplazando los datos que nos da el ejercicio, vemos que 1 sobre 60 ohms más 1 sobre 30 ohms va a ser igual a 1 sobre la resistencia en B. Esto nos va a dar como resultado 1 sobre 20 ohms. Como nosotros sabemos, este no es el resultado final de la resistencia en B, de modo que podemos resolverlo de diferentes maneras. Podríamos invertir, despejar, o como decimos en este caso, elevamos ambos miembros a la menos 1. Por lo tanto, la resistencia en B va a ser igual a 20 ohms. Bien, nosotros de las 4 resistencias iniciales pasamos a reemplazarlas y obtuvimos dos. Una resistencia que es R1 y otra resistencia equivalente que es RB, por lo que todavía nos falta un paso más. La resistencia total o equivalente total, que vamos a llamar en este caso, va a ser igual a la sumatoria de R1 más RB. ¿Y por qué se da esto?
porque ambas resistencias se encuentran en serie. Por lo tanto, como vemos aquí, la resistencia total va a ser la suma de RB más R1, por lo cual reemplazamos los valores y la cuenta nos va a dar que la resistencia total va a ser de 50 ohms. Ese es el valor que obtuvimos para el inciso A. Bien, para el inciso B, que nos pedía la caída de tensión en la resistencia 1, nosotros tenemos que tener en cuenta que la resistencia 1, al estar en serie con B, la potencia total va a tener caídas de tensión compuesta una en B y otra en 1, por lo que la nomenclatura es B sub B más B sub 1. Ahora, ¿qué ocurre? Al estar en serie, la intensidad va a recorrer todo el circuito. Por lo tanto, la intensidad total va a ser igual para la intensidad que recorran 1 como para la que recorran B. Y si nosotros aplicamos la ley de Ohm, recordemos que esta es igual la tensión es igual a intensidad por resistencia, de modo que a nosotros nos queda que la tensión total es igual a la intensidad total por la resistencia total equivalente que daremos calculado en el inciso A. Vamos a despejar la intensidad total. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber la tensión en 1 y para ello necesitamos, aplicando la ley de Ohm, la intensidad en 1. Entonces, si reemplazamos la intensidad total por la intensidad en 1, obtenemos que la tensión en 1 será igual a la tensión total sobre la resistencia total multiplicado por la resistencia en 1. Reemplazamos estos datos que nos otorga el ejercicio y obtenemos que la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser de 36 volts. Bien, esto es con respecto al ejercicio 1. Ahora vamos a plantear el ejercicio 2, en este caso, que lo sacamos de la guía, que es el 5.19, el cual dice: dado el siguiente circuito, en el ítem A, calcular el valor de la resistencia 1 que habría que conectar en el siguiente circuito para obtener una intensidad de corriente de 0,25 amperes. Vamos a presentar el circuito. Y en el ítem B dice: si a la resistencia R1 calculada en el inciso anterior se le pone en paralelo una resistencia de 10 ohm, ¿cuál es el valor de la corriente I que circula por el circuito? Bien, vamos al ítem A, hallar el valor de la resistencia 1. Nosotros tenemos el siguiente esquema, de los cuales vamos a ir haciéndolos por parte para llegar a lo que nos pide el ejercicio. En primera instancia vamos a calcular el paralelo de 36 y 12 ohms y nos va a quedar una resistencia equivalente de esas dos que están en paralelo. Haciendo los cálculos obtenemos que nos da 9 ohms. Luego vamos a calcular el paralelo de las resistencias de 50 y de 25 ohms. Nosotros nuevamente presentamos los cálculos que nos da el ejercicio y obtenemos que esta segunda resistencia equivalente va a ser 16,67 ohms. Pasando luego a calcular la resistencia en serie de esta última obtenida más la de 19,333.
Al estar en serie es una cuenta de suma, por lo que nos daría 35 ohms. Muy bien, una vez que tenemos nosotros el cálculo realizado en paralelo para este sistema y luego el que obtuvimos para este sistema, lo vamos a desarrollar y nuevamente tenemos que hacer el paralelo, ya que estas dos resistencias equivalentes van a estar de ese modo. Por lo tanto, como nosotros sabemos, la resistencia en paralelo que obtuvimos en primera instancia nos dio 9 ohms y la que calculamos luego nos dio 35. Por lo que al hacer el cálculo del paralelo de estas dos nos da 7,16 ohms. Entonces, desde aquí ya tenemos un último paso para calcular la resistencia equivalente. Nos quedaría hacer la sumatoria de R1 más esta última resistencia de 7,16 ohms. Como ya sabemos, en serie se realizan las dos sumatorias, pero como no tenemos el valor de R1, vamos a plantear la ecuación que nos va a quedar resistencia equivalente va a ser igual a R1 más 7,16 ohms. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm nuevamente, hacemos el reemplazo y tenemos que 30 volts, el voltaje, va a ser igual a la intensidad, que es 0,25 amperes, que era dato que nos otorgaba el problema, por la resistencia equivalente que obtuvimos anteriormente, que es R1 más 7,16 ohms. Haciendo el despeje de R1 vamos a obtener que es 112,8 ohms. Muy bien, y ahora el ítem B nos planteaba que si la resistencia 1 calculada en el inciso anterior se le coloca una resistencia en paralelo de 10, ¿cuál sería el valor de la intensidad? Por lo que nosotros tenemos que calcular la resistencia equivalente entre R1 y la resistencia de 10 ohms que nos dice el problema que tenemos que agregar. Al hacer los cálculos de 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 112,8 ohms más 1 sobre 10. Reemplazando y haciendo los cálculos, 1 sobre resistencia equivalente va a ser a 0,108865 ohms. Como sabemos, no es el resultado final. Esto lo vamos a invertir y nos va a dar que la resistencia equivalente va a ser 9,185 ohms. Nuevamente se aplica la ley de Ohm y tenemos que el voltaje entregado, que es de 30 volts, va a ser igual a la intensidad nueva que vamos a calcular por 9,185 ohms. Haciendo el despeje obtenemos que la intensidad va a ser igual a 3,26 amperes. Muy bien, espero que le haya servido la explicación y nos vemos en el siguiente video.